Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Nos encontramos en el último oficio que vamos a tener este año 2020, ya que mañana, día 31, típica noche en familia, estará tomándose la cena del día 31, así que hoy vamos a tener el último oficio vespertino del año. Y como siempre, pensamos en una intención de oración al comenzar nuestros oficios, y en esta noche, más que una intención de oración, he pensado un agradecimiento por estar aquí, por haber permitido el Señor que lleguemos hasta este momento. Han sido más de 200 y pico los estudios que se han podido realizar, gracias a Dios. Y estaba tratando de hacer un recorrido visual por todo este año, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado, todas las cosas y los temas diferentes que se han compartido a lo largo del año. Tuvimos por primera vez que hacer este tipo de oficios por internet. También hicimos por primera vez la Cena del Señor por internet, y se me ha quedado una imagen como resumen para este año. Es la imagen de cuando llegó la Semana Santa y no podíamos reunirnos porque estábamos en el confinamiento, y entonces hicimos los oficios vía internet. Y tengo la imagen del domingo de Ramos, en el que los hermanos de la iglesia se hicieron una foto, cada uno con unas ramas, como pudieron buscar, y tengo en la retina ahora mismo algunas de esas fotos con las ramas, tanto de las personas mayores como de los niños. Y me estoy acordando en particular de los niños con sus ramitas en las manos. Y así ha sido este año. No hemos podido juntarnos lo que hubiéramos querido, pero le damos las gracias al Señor por tenernos aquí. Así que en esta noche, hermanos, os invito a que os unáis conmigo en agradecimiento a Dios por todo lo bueno que nos ha dado este año. Así que con esa intención, como el salmista cuando dijo: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, hoy presentémonos delante del Señor con acciones de gracia. Padre, creador del universo, creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, creador de todas las cosas por amor a nosotros, porque eres puro amor. Venimos ante tus atrios, Padre, con agradecimiento en nuestros corazones. Queremos agradecerte por todas las cosas que tú nos has dado en estos meses. Queremos agradecerte por habernos mantenido vivos hasta este momento, cuando ha habido personas que nos han dejado. Queremos agradecerte, Señor, por lo que estás haciendo ahora mismo en nuestras vidas y que a lo mejor ni siquiera sabemos, porque eres nuestro proveedor, eres nuestro guardador y estás siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos tienes preparado. Y gracias, Señor, porque habrá un día en que podamos experimentar de manera real tu abrazo, ese abrazo infinito de amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, que seas el centro de nuestra reunión en esta noche y que sigas recibiendo toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así comenzamos en esta noche nuestro oficio, que repito, para los que os habéis unido un poquito después,
va a ser el último, ya dado que mañana a esta hora estaremos todos, se supone, cenando la cena del día 31, así que mañana no tendremos oficio, lógicamente. Bueno, comenzamos nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, si en todo tiempo debemos de confesar nuestras faltas ante la majestad de nuestro Dios, hoy particularmente que nos hemos congregado en este tiempo de Navidad para conmemorar los tesoros de su misericordia hacia nosotros y los profundos misterios de su amor divino, debemos postrarnos en su presencia e implorar su perdón, confesando todos nuestros pecados con un corazón verdaderamente contrito. Digámosle desde lo más íntimo de nuestras almas, todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso. La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda propia de Navidad, que dice: la verdad brotará de la tierra, aleluya. La justicia mirará desde los cielos, aleluya, aleluya. La misericordia y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besarán. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer un salmo en esta noche. El Salmo 85 era el salmo que leíamos ayer, y hoy vamos a leer, me vaya a permitir que me dé este pequeño homenaje, uno de mis salmos preferidos, el Salmo 84, lo hemos leído ya en varias ocasiones en estos meses, pero vamos a volverlo a leer. A mí me encanta y lo disfruto cada vez que lo leo. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Señor Dios de los ejércitos oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro tema. Estamos hablando de esta aproximación histórica a la vida de Jesús, aprendiendo cada día de él más cosas y ojalá que las podamos poner en práctica, podamos entenderlas, vivirlas, asimilarlas, pasarlas de la mente y llevarlas al corazón. Estamos en el tema de Jesús como el maestro de la vida y estábamos hablando de todo lo que la intención de Jesús cuando él enseña, lo definíamos como que Jesús lo que está esperando es un cambio en el corazón. Jesús quiere cambiarnos el corazón. No solamente quiere cambiarnos la manera de pensar, sino que quiere sobre todo cambiarnos el corazón. Ayer decíamos, compartíamos que la expectativa de Jesús es que todos tienen que cambiar para entrar en el reino de Dios. No en una actitud de penitencia, sino movidos por la alegría y la sorpresa de conocer ese amor increíble de Dios. Aquí me voy a permitir que abra un pequeño paréntesis. Yo quiero descubrir la falsedad de la obra del diablo. El diablo se empeña de mil y una maneras en hacernos creer que Dios Padre es diferente a como realmente es. De ahí que por tantos años, diría siglos, la Iglesia posiblemente transmitió una imagen de Dios Padre como el Dios justicia, el que está sentado en el trono y que está esperando que cometamos un error para castigarnos. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeño y nuestras madres, nuestros padres nos decían, pórtate bien que Dios te va a castigar. Entonces teníamos un concepto de Dios como que el que castigaba si me portaba mal. Y de vez en cuando, yo no sé si alguien recuerda de mis años o mayor, recuerda que nos pasaba de pequeño algo malo y nos dábamos un golpe y entonces nuestra madre nos decía, ¿ves? Te lo dije, Dios te ha castigado. Y claro, tú te vas creciendo con una imagen de que Dios es el que castiga y claro, alguien que castiga como que no nos da muchas ganas de acercarnos a Él. Pues yo quiero deciros, hermanos, que ese no es Dios Padre. Dios Padre se parece a eso que Jesús compartió cuando dijo, el reino de los cielos es como un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió la herencia. Ya sabéis de lo que estoy hablando. El padre bueno de la parábola del hijo pródigo. A ese padre al que se parece realmente nuestro Padre Celestial. Entonces ahí está Jesús haciéndonos ver que el asunto no es una cuestión de penitencia, el asunto es un asunto de alegría. La alegría de darnos cuenta el amor que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso para Jesús no hay que esperar. El reino de Dios está llegando, así es como Él lo proclama. Él habla de un ahora mismo, hay que entrar en esa dinámica y habla de que nadie debe de quedarse fuera. De hecho, Jesús, ya lo comenté, no está haciendo una llamada. La predicación de Jesús no es una llamada a una penitencia nacional de todo Israel, al estilo de lo que propugnaba el Bautista. Tampoco está pensando en un grupo exquisito, selecto, exclusivo. Lo que está pensando Jesús es que le llegue a todos la buena noticia, que todos reciban la buena noticia, que todos están invitados a creer. No van a encontrar en el reino de Dios un código de leyes que van a regular su vida, sino más bien un impulso, un horizonte nuevo para vivir transformando el mundo según la verdadera voluntad de Dios. ¿Os acordáis que hablábamos de la voluntad de Dios como donde está la justicia, donde está la verdad, donde está la alegría, donde está la vida, donde está el amor? Ahí está la voluntad del Padre. Por eso, teniendo en cuenta todo esto, en el reino de Dios solamente pueden entrar las personas con un corazón nuevo, dispuestos a obedecer a Dios desde lo más profundo de su ser. Así que lo decisivo es una transformación radical.
Dios busca, hermanos, hermanas, hoy sigue buscando, reinar en el centro de lo más íntimo de nuestras vidas. En ese núcleo interior central donde se está decidiendo en nosotros cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos comportamos. Dios quiere reinar ahí, en ese centro. Jesús lo ve así. Nunca van a hacer un mundo más humano si no cambia el corazón de las personas. En ninguna parte se va a construir la vida de tal modo como Dios la quiere si no hay un cambio de las personas desde adentro. Por eso, perdonadme los que tenéis preferencias políticas, la política ha fracasado. La política no puede transformar el corazón del hombre. Las utopías comunistas del siglo XX, todas han traído fracaso y han traído mucho dolor al ser humano. La última que estamos comprobándola día a día es precisamente la que se está viviendo en Venezuela. Una utopía comunista que en vez de traer bienestar al pueblo y a la sociedad, resulta de que les ha traído dolor, hambre y toda una serie de cosas terribles. Y Jesús lo dice de esta manera. Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y el malo de su mal corazón saca lo malo. Jesús lo está ilustrando con imágenes muy claras y muy penetrantes. Dice también, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian racimos de uvas. Jesús lo que quiere, hermanos y hermanas, es tocar el corazón de las personas. Él quiere tocar nuestros corazones. Él quiere tocar tu corazón, Él quiere tocar mi corazón. El reino de Dios, entonces, viene para cambiarnos a todos desde la raíz. Solo hombres y mujeres de corazón nuevo podrán hacer un mundo nuevo. Y Jesús está utilizando, estamos hablando, recordar de Jesús como maestro de la vida. Jesús utiliza también un lenguaje original para hablar de la actitud básica que tenemos que tener ante Dios. A algunos adultos, incluso, esa manera de hablar a Jesús esa manera de hablar de Jesús les puede parecer hasta un insulto. Fijaros que Jesús dice, imaginaros, ¿no? A un grupo de adultos, imaginaros que a vosotros os dijera Jesús hoy, para vivir todo esto que se está planteando, tenéis que haceros como niños. Si Jesús nos dijera hoy a nosotros eso, ¿cómo nos sentiríamos? Que nos tenemos que hacer como niños. Algunos estamos ya mayorcitos. ¿Qué será lo que Jesús quería decir con eso? ¿Qué es lo que exactamente quería decir? En todas las culturas, fijaros que el niño es, como decir de alguna manera, es un arquetipo empleado de manera diferente. Es decir, no significa lo mismo el niño en todas las culturas. Una metáfora universal, sin embargo, para hablar cuando se habla del niño, estaríamos hablando de la confianza en los padres, la inocencia, la humildad, la sinceridad y otras muchas cosas, cuando hablamos de niños. Pero claro, Jesús no está idealizando a los niños. Aquí es donde nos viene la confusión, porque Jesús conoce muy bien a los niños y a las niñas, y aquí es donde quiero que le pongamos imaginación. A los niños y a las niñas, creo que la mejor manera de imaginarlo podría ser pensar por un momento en esos países donde hay guerras. Por ejemplo, Siria. Habéis visto imágenes de la gente desplazada por la guerra en Siria. O imaginaros a los desplazados de Venezuela que están saliendo de Venezuela con una maletita y poco más y van con sus hijos. Esos niños, esas niñas, los niños y niñas de la guerra de Siria, todo destruido, los edificios destruidos, un desastre. Y tú ves a los niños por allí sueltos como diciendo, ¿y dónde están los padres de esos niños? ¿Qué hacen esos niños sueltos por ahí? Niños sucios, mal vestidos. Imaginaros hoy que hace tanto frío aquí en Sevilla, vamos a llegar en esta madrugada a -1 grado. Mañana a las 9 de la mañana vamos a tener -1 grado. Si le da por llover, a lo mejor hasta nieva aquí en Sevilla, podría nevar. En este frío, ver a los niños
mal vestidos, imaginaros, sucios, malnutridos. ¿Os lo estáis imaginando ya esos niños y niñas así de esa manera? Pues Jesús se está refiriendo a esos niños y a esas niñas que eran los que vivían así en Galilea en los años 30, en la época de Jesús. Esos niños huérfanos, sin padre, sin madre, sin nadie que le eche cuentas. Tantos niños morían antes de llegar a la edad adulta por desnutrición en aquella época. Y Jesús se está refiriendo, él sabe incluso de lugares, fijaros, en la época de Jesús, hay lugares en el Imperio Romano que, y sobre todo en el caso de las niñas, que eran menos valoradas todavía. La niña nacía en algunos casos y lo que hacían hermanos y hermanas eran tirarlas en los basureros. La mujer paría a la niña, cogía el padre a la niña, ¡fum!, y la tiraba en el basurero. No la mataba, la tiraba viva. La tiraba viva, se la iban a comer los perros, o las aves, o los gusanos. Que de hecho en el primer siglo una de las costumbres que tenía la comunidad de Roma, para que lo sepáis, era ir precisamente por los basureros buscando niños abandonados para adoptarlos. Esa era una labor de la iglesia. Fijaros qué curioso. Jesús está hablando de esos niños que bueno, algunos los tiraban a los basureros, otros los convertían en esclavos. No era esa la costumbre entre los judíos, pero claro, entre aquellas familias pobres de Galilea, idealizar el tema es pensar que el niño era una bendición de Dios. Claro que lo era, pero por otro lado, en esas familias pobres, un niño era también otra boca que alimentar. Y eso era un problema. Entonces, claro, por definirlo de alguna manera, ser niño en los años 30 en Galilea era como decir, equivale a no ser nadie. Una criatura débil, necesitada, dependiente totalmente de sus padres. Y claro, esa imagen es probablemente el punto de partida de la metáfora que está haciendo Jesús acerca de lo que quiere enseñar. Por eso Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿Cómo acabo de decir que eran esos niños? Hemos dicho gente débil, gente desnutrida, gente dependiente. De los tales es el reino de Dios. Y claro, Jesús está diciendo, Jesús está enseñando que el reino de Dios le pertenece a los niños, a los más débiles, a los más necesitados, como le pertenece también, y ya lo había dicho, a los mendigos, a los hambrientos, a los que sufren. Y por eso Jesús, movido por ese Dios Padre del que estamos hablando toda esta noche, acoge a esos niños, los bendice, los estrecha en sus brazos, y de esa manera Jesús está viviendo y encarnando cómo es que el reino de Dios acoge a los últimos, a los más pequeños, a los más débiles, a los más necesitados. Y llega a dar todavía un paso más fuerte Jesús. Jesús llega a decir, yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que el camino para entrar en el reino de Dios es que nos hagamos como niños, débiles, humildes, necesitados. Dejarse abrazar por Dios como aquellos niños que se dejan abrazar por Él con alegría. Así que lo que está planteando Jesús es que ante Dios hay que ser de una manera diferente a como normalmente somos los adultos, que casi siempre, fijaros qué curioso, contrariamente a lo que plantea el mensaje de Jesús, los adultos nos encontramos buscando el poder, buscando la grandeza, el honor o la riqueza. Justo lo contrario de cómo hay que ser para entrar en el reino de Dios. Claro, este lenguaje de Jesús, a día de hoy incluso a nosotros mismos, que nos pide a los adultos que nos hagamos como niños, está sugiriendo algo más profundo todavía que un simple cambio de conducta.
Jesús está pidiendo que comencemos de nuevo, que lo hagamos de una manera diferente. Y Jesús nos lo encontramos en su predicación, vamos a decirlo de esta manera, yendo más allá de la ley. Y es que los judíos, cuando hablaban, y a día de hoy todavía, hablaban de la Torá, los judíos de hoy en día, los rabinos dicen, la Torá sostiene al mundo. Es la Torá lo que sostiene al mundo. Hablan con un orgullo de la Torá increíble. Esa Torá que había sido regalada por el mismo Dios en el desierto del Sinaí a través de Moisés al pueblo de Israel. Para ellos era lo mejor que habían recibido de su Dios. En toda la sinagoga existía un rollo que estaba depositado dentro de un cofre en un lugar especial, y ahí estaba guardada celosamente el rollo de la Torá. Ellos no lo sentían como un yugo pesado, como una carga fastidiosa. De hecho, la ley, la Torá para ellos era su orgullo, su alegría, ese bien imperecedero para Israel. Y en esa ley estaba escrita la voluntad del único Dios verdadero. Ahí podían encontrar todo lo que necesitaban para poder vivir la vida de la alianza que habían hecho con Dios. Sin embargo, Jesús otra vez nos sorprende, porque Jesús no se concentra, no se centra en la Torá. No la estudia ni obliga a su discípulo a estudiarla, o por lo menos no leemos en los evangelios que lo diga o lo haga. A menudo habla de Dios, como ya hemos dicho, sin basarse en textos bíblicos de la ley, sin preocuparse ni siquiera de si su enseñanza entra en conflicto con ella. No vive pendiente de una observancia escrupulosa, tal como se vivía en la comunidad de la gente de Qumrán. Para él la Torá, entonces, por la manera en que él vive y se expresa, pareciera que no es lo fundamental. Ni siquiera entra por iniciativa propia en discusiones formales sobre la interpretación correcta de las normas legales. Si os fijáis en los evangelios, cada vez que hay una discusión con Jesús, la discusión la empiezan los otros. Jesús nunca discute, Jesús nunca entra en discusión en cuestiones de la ley. Jesús, hermanos, busca la voluntad de Dios de una manera diferente. Y ya hemos dicho que para Jesús hacer la voluntad de su Padre era un verdadero alimento. ¿Qué pensaría entonces de la ley? Pues por las palabras que tenemos de él, pues no podemos sacar demasiadas conclusiones. En una ocasión ya sabéis que dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a darle cumplimiento. En el Sermón de la Montaña a veces dijo, oísteis que fue dicho, y cita un texto de la ley, y él responde, pero yo os digo, como la famosa frase de oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Pero poco más de eso realmente no vamos a encontrar. De hecho, Jesús cuando confronta no lo hace con aquellas leyes de las que hablan los escribas. Jesús confronta con un Dios compasivo. La confrontación de Jesús viene cuando muestra cómo es Dios. Cuando dice que hay que buscar la verdadera voluntad de Dios. Cuando dice que lo importante en el reino de Dios no es contar con personas observantes de las leyes, sino con hijos e hijas que se parezcan a Dios, que traten de ser buenos como Dios lo es. Aquel que no mata cumple la ley, pero si no arranca de su corazón la agresividad hacia su hermano, dice Jesús, entonces no te estás pareciendo a Dios. Aquel que no comete adulterio cumple la ley, pero si está deseando egoístamente la esposa de su hermano, no se parece a Dios. Aquel que ama solo a sus amigos, pero alimenta en su interior odio hacia sus enemigos, no está viviendo con un corazón compasivo como el corazón que tiene Dios. En estas personas, diría Jesús, reina la ley, pero no reina Dios. Son observantes, pero no se parecen al Padre. Así que lo que Jesús busca es la verdadera voluntad de Dios, con una libertad que realmente a día de hoy nos sigue sorprendiendo. Él no se preocupa en absoluto de discutir cuestiones de moral casuística, como hacían los rabinos.
Él busca directamente qué es lo que le puede hacer bien a las personas. Y esto nos llama la atención porque todo lo que sea hacerle bien a las personas es, en cierta manera, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios haría, porque Dios busca hacernos bien todo el tiempo. Lo más probable es que esa manera de ser de Jesús les sorprendiera mucho a esas personas que vivían obsesionadas con el conjunto de normas, prescripciones en torno a la pureza ritual. Por eso no podían soportar que Jesús se sentara a la mesa a comer con publicanos y pecadores y prostitutas, porque eso le hacía a Jesús impurificarse, según dice la ley. Pero eso se lo tomaba con mucha libertad realmente Jesús. Los esenios de Qumrán, que eran los más rigurosos, basta observar con la obsesión que se purificaban sus cuerpos una y otra vez a lo largo del día, varias veces. Jesús, por el contrario, se va a relacionar, como digo, con una libertad inusual con esa gente considerada impura. En los evangelios se han conservado unas palabras de Jesús que expresan muy bien cuál era su pensamiento. Jesús dijo: nada de lo que entra en la persona puede mancharla. Lo que sale de dentro, eso es lo que contamina. Y es que algunos se preocupan mucho de la observancia de las leyes, de la pureza, para no quedar manchado. Sin embargo, para Jesús, ese tipo de impureza no es la que contamina a la persona. La contaminación ritual desde el exterior, para Jesús, no tiene la misma importancia porque no toca el corazón. Hay otra impureza que nace del interior, malea desde dentro a la persona y manifiesta luego en palabras y gestos malos. Entonces, para Jesús lo importante es acoger a Dios. No es evitar los contactos externos que nos puedan contaminar, sino vivir con un corazón limpio y vivir con un corazón bueno. Hermano, en esta noche pidámosle al Señor esa gracia. Señor, purifica mi corazón, limpia mi vida, hazme limpio delante de ti. Eso es lo que busca de Dios, la limpieza, la nobleza del corazón en el interior, no lo que podamos hacer desde el punto de vista exterior. Esto nos recuerda las posturas que había en la época de Jesús con respecto al tema del sábado. Recordar que cuando hablábamos de cuando Jesús estaba en Nazaret, ese día del sábado realmente, desde el punto de vista de descanso físico, para aquellos campesinos que trabajaban tan duro y para aquellas mujeres que trabajaban tan duro, era un regalo de Dios al pueblo de Israel que no se vivía en los otros pueblos paganos. Así que el sábado de verdad que sí era una bendición tremenda. Era un día de respiro, un día de fiesta, un día de vestirse de la mejor manera, un día de comer lo mejor que tuvieran para comer. La verdad que celebrar el Shabbat, el concepto del Shabbat, también para los cristianos debería de ser importante. Ese día, incluso, fijaros, hasta los esclavos se quedaban libres de sus trabajos. Hasta los mismos esclavos no trabajaban en sábado. Así que en tiempos de Jesús, ese sábado se había convertido en un signo, en un emblema de la identidad del pueblo judío frente a todos los pueblos extraños que pululaban por allí. Los romanos, que no interrumpían su ritmo de trabajo con una fiesta semanal, la verdad es que admiraban, respetaban y envidiaban esta costumbre que ellos le habían respetado. Desde el Imperio Romano respetaban las costumbres de los pueblos conquistados, le daban un cierto respiro a sus costumbres y ellos envidiaban ese sábado que tenían los judíos porque ellos no lo tenían. Entonces, para los judíos era una ley tan sagrada y tan arraigada en su conciencia que en los combates contra Antíoco Epifanes, 2 siglos antes de que llegara Jesús, muchos judíos llegaron a perder su vida por negarse a combatir al ser atacados en sábado. De hecho, esa conciencia de durante la fiesta sagrada no hacer ciertas cosas fue lo que planearon los pueblos árabes en el año 1965, si no mal recuerdo, cuando fueron atacados en la famosa guerra de los 6 días,
Todos los pueblos árabes, Egipto, Siria, Líbano, rodearon con sus ejércitos a Israel. Y lo rodearon el día del Yom Kippur, día de ayuno nacional. Entonces imaginaros un pueblo rodeado por grandes ejércitos, un pueblo con menos armas que la suma de esos grandes ejércitos, sin poder defenderse porque están celebrando Yom Kippur. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Los ejércitos avanzando y ellos celebrando el Yom Kippur, como que aquí no pasa nada. Pero claro, hay tantos testimonios de milagros sucedidos cuando terminaron Yom Kippur y empezaron a defenderse. De hecho, hubo unos grandes, recuperaron incluso tierras. Israel se agrandó después de la guerra de los 6 días. Imaginaros, ¿no? Pues así era en los tiempos de Jesús. El sábado era realmente uno de los días más especiales. Y claro, aquí vienen los conflictos, ¿no? Porque Jesús en realidad nunca pensó en suprimir la ley del sábado. Pero lo que quería era darle un sentido todavía más genuino. El sábado, como todo lo que viene de Dios, siempre es para el bien, el descanso, la vida de sus criaturas. Entonces, claro, Jesús tiene una perspectiva diferente a la de los fariseos o a la de los esenios. Lo que a él le preocupa no es una observancia escrupulosa, una ley que refuerza la identidad del pueblo. Desde la experiencia propia que Jesús tenía de su Padre, lo que no se puede tolerar es que una ley impida a la gente experimentar precisamente eso, la bondad de su Padre. Por eso Jesús se atreve a curar en sábado a enfermos que, bueno, y este es el dato, Jesús cura a enfermos que no estaban en peligro de muerte. O dicho de otra manera, Jesús cura enfermos que precisamente eran enfermos crónicos que podían haberse esperado al domingo para ser sanados, porque llevaban, en el caso de algunos, llevaban muchísimos años enfermos, crónicos. El hombre de la mano seca, ahí con su mano seca, inválido de la mano, llevaría años de inválido, y cuando Jesús, claro, hay una especie como de lucha, ¿no? Porque los fariseos están pensando, ¿se atreverá a sanar en sábado? Para ellos eso era hacer un trabajo, con lo cual era una manera de romper el sábado, romper la observancia del sábado. Y los fariseos lo miraban así como diciendo, no se atreverá, ¿eh? No se atreverá a sanar en sábado. O sea, fijaros la ceguera de la observancia religiosa. Muchas veces la ceguera de la observancia religiosa nos hace pasar por encima de la misericordia. ¿Y qué hace Jesús? Pues yo quiero pensar que aquí actúa con un poquito de, bueno, no sé, no voy a decir la palabra porque pues puede sonar fea, ¿no? Pero Jesús lo que hace es coger al hombre de la mano seca y lo pone en medio de la sinagoga para que todo el mundo lo vea. No lo hace a escondidas, que todo el mundo lo vea. Lo va a sanar, sí, lo va a sanar. Y quiero que lo veáis todos. Es la manera diferente de hacerles ver a ellos que el sábado es la demostración de la bondad de su Padre. ¿Y cómo va a esperar él un día ni siquiera a sanar a alguien cuando lo puede sanar ya? Y Jesús sana el sábado. El sábado es un regalo de Dios. Por eso dice aquellas palabras de ha sido hecho por amor al ser humano y no el ser humano por amor al sábado. Así que, bueno, ahí vemos otra enseñanza y Jesús llega a decir aquello de ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Se puede matar a un enemigo en defensa propia y no se puede curar? ¿Se puede cometer un mal tan grave como el homicidio y no se puede hacer algo tan bueno para un enfermo como es curarlo? ¿Se puede salvar a una oveja que ha caído en un hoyo y no se puede curar a un ser humano postrado por la enfermedad? Así que Jesús no espera a que pase el sábado para curar a un enfermo, porque a Jesús, con ese corazón de bondad, de misericordia, con esa empatía por el sufrimiento de la persona, se le hace insoportable ver a alguien sufriendo y no actuar de inmediato. Al día siguiente, posiblemente Jesús estaría en otra aldea, estaría en otro pueblo, en otra ciudad, y
lo importante no es la ley, sino la vida que Dios quiere para todos los que sufren. Los evangelistas nos cuentan otro episodio muy significativo. Jesús va recorriendo los caminos de Galilea, va seguido por sus discípulos, es sábado, en las aldeas las familias se están reuniendo ese día para hacer la comida principal de la semana, pero ellos están en pleno campo y de pronto sienten hambre una vez más. Están atravesando unos sembrados, encuentran algunas espigas y los discípulos no lo dudan ni un instante, arrancan las espigas, las desgranan con sus manos y se las comen. Algunos al parecer los critican no por robar algo que no es suyo, sino porque arrancar espigas y desgranarlas es un trabajo que no está permitido en sábado. Jesús los va a defender, recordando cómo David y sus seguidores, cuando huían de Saúl, para saciar su hambre, no dudaron en comerse los panes consagrados que estaban en el templo, en la famosa mesa de la proposición, donde había 12 panes, simbolizando las 12 tribus. Y David y sus hombres entran en el templo, cogen los panes de la proposición y se los comen. Panes que solamente podían comerse los sacerdotes. Vemos que la actitud de Jesús va a ser siempre la misma. Ninguna ley que venga de Dios ha de impedir el alivio de las necesidades vitales de quienes sufren, de los que están enfermos o de los que están pasando hambre, porque Dios es precisamente el amigo de la vida. Por eso hablamos de Jesús como el maestro de la vida. Una enseñanza que no tiene nada que ver con lo que se podría esperar de la enseñanza de los fariseos o de los sacerdotes o de los saduceos o de aquellos que estaban en la comunidad de Qumran, los esenios, etc. Así que la única respuesta adecuada a la llegada del reino de Dios, hermanos y hermanas, no es otra cosa que el amor. Jesús no tiene ni la más mínima duda. El modo de ser y de actuar de Dios ha de ser el programa para con todos. Un Dios compasivo está pidiendo de sus hijos y de sus hijas una vida inspirada por la compasión. Nada le puede agradar más a Dios, hermanos, hermanas, la compasión. Hablamos de construir la vida tal como la quiere Dios. Y eso solamente podrá ser posible si es construida desde el amor como un imperativo absoluto. Por eso podemos entender que Jesús nos va a hablar, y ya hemos visto algo repetidamente, de parábolas que van a hablarnos de la compasión, del perdón, de acoger a los perdidos, de ayudar a los necesitados. Ese era el lenguaje del profeta del reino. Pero en alguna ocasión habla también como el maestro de la vida, presentando el amor como la ley fundamental y decisiva. Lo hace asociando de manera íntima e inseparable dos grandes preceptos que gozaban de gran aprecio en la tradición religiosa del pueblo judío: el amor a Dios y el amor al prójimo. Fue la respuesta a aquella pregunta de ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Y Jesús no dudó en decir: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como decimos nosotros en nuestra liturgia, este es el mayor y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros añadimos en nuestra liturgia el mandamiento que nos ha dejado el Señor: amaros los unos a los otros. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar. Podríamos hablar todavía bastantes más cosas, pero vamos a pasarlo para el próximo estudio, en el cual vamos a llegar al punto en el que Jesús habla claramente de que el amor tiene que ser de tal magnitud, de tal manera, que nos lleve incluso a algo que desde el punto de vista humano nos puede resultar medio loco, que es el
llegar a amar a nuestros enemigos. Hasta ahí nos quiere llevar Jesús, no se conforma con menos. Pero eso necesita tiempo para explicarse y para comprenderse, y lo haremos en el siguiente estudio. Así que seguimos con nuestra liturgia en esta noche, que como venimos diciendo es la especial de Navidad, y ahora decimos nuestra suplicación propia que dice: oremos a Dios Padre omnipotente e imploremos su misericordia para que por la gracia de su Cristo nuestro Señor se digne propicio justificarnos. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Hacemos ahora la bendición propia de Navidad. Bendíganos el Señor nuestro Jesucristo, que en otro tiempo se dejó ver de los pastores en el pesebre. Amén. Protéjanos y defiéndanos en todo quien por nosotros asumió misericordioso la humana naturaleza. Amén. Y el que es Señor y Redentor nuestro se digne propicio conservarnos eternamente. Amén. Por la misericordia de Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Cantad alabanza, oh cielos, y alégrate, oh tierra, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos ahora una oración. Dice: demos gracias al Señor, oh nuestro Dios y Padre, cuán admirable es tu benevolencia y cuán grande el amor que has manifestado hacia los hombres. Te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos en el pecado y no había para nosotros salvación, tú te dignaste preparar un rescate para que fuésemos librados de la eterna perdición. Te bendecimos, Señor, porque cuando no quisiste sacrificio y ofrenda ni te agradaron holocaustos, entonces el eterno Verbo dijo: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, y tu voluntad le agradó y tu ley estuvo en su corazón. Te alabamos porque, venido el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo hecho de mujer, sujeto a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, y porque a este fin nació y para esto vino al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y nosotros creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que es el que había de venir, y no esperamos a otro. Grande es sin duda el misterio de la piedad, que Dios se ha manifestado en carne y ha morado entre nosotros. Oh Señor, roca nuestra y redentor nuestro, que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean gratas delante de ti. Concédenos lo que te pedimos y llénanos de esperanza, gozo y paz por amor de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora hacemos juntos la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó, el cual tiene palabras de vida eterna, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Bien, hermanos, pues este es nuestro oficio último del año 2020, y os mando un abrazo a todos, deseándoos, por supuesto, las mayores bendiciones para el año 2021, que todo lo que Dios se ha propuesto en nuestras vidas pueda llegarse a cumplir, que todo lo que Dios tiene preparado como bendición para cada uno de nosotros podamos recibirlo, y que podamos crecer más y más cada día en el conocimiento de Él y en experimentarlo, vivirlo y darlo a conocer. Que este tiempo para nosotros sea un tiempo de honrar a nuestro Padre Celestial, Él que es nuestro Creador,
Él que nos ha creado personalmente a cada uno de nosotros, que Él pueda ser honrado, que Él pueda ser reconocido. Me viene la imagen del Apocalipsis, Dios en el trono y todo el mundo arrodillándose y postrándose delante de Él. Que tengamos en nuestro corazón esa actitud de postrarnos delante de nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial, y que lo demos a conocer a los demás. Acordaros, no al Dios justiciero que nos castiga, sino al Padre amoroso que nos está esperando con los brazos abiertos para bendecirnos, tenernos misericordia y restaurarnos a la posición en la que Él quiere que estemos. Que el Señor os bendiga a todos, mi abrazo para vosotros, cuidaros mucho y nos vemos en unos pocos días de nuevo otra vez aquí. Que el Señor os bendiga.